Buenas noches, compañeros, este es el video de la unidad número 4 y voy a hacer un video global hablando sobre todas las unidades y bueno, y también voy a explicar un poco, no quiero entrar mucho en detalle, pero quiero explicar todo y cada una de ellas. Vamos a empezar con números complejos por matrices y determinantes, sistemas de ecuaciones lineales y espacios vectoriales. Bueno, empecemos con números complejos. Los números complejos surgen de la necesidad de resolver ecuaciones polinómicas, cuyos ceros requieren el cálculo de raíces de índice par de números negativos, como por ejemplo x al cuadrado más 1 igual a 0. Ya en trabajos del siglo XVI se consiguen expresiones que involucran este tipo de raíces, por ejemplo la solución de Bombelli de la ecuación cúbica de x al cubo menos x menos 15x menos 4 igual a 0, utilizando la fórmula que su maestro Girolamo Cardano publicó en su libro Ars Magna en 1545. Para resolver estas ecuaciones, y que se conoce desde entonces con el nombre de fórmula de Cardano, al resolver la ecuación mencionada se obtiene una raíz cuadrada. Sin embargo, el uso de estas raíces cuadradas extrañas molestaba a los matemáticos de la época. Esta incomodidad perduró hasta el siglo XIX, hasta que el gran matemático Carl F. Gauss introdujo la representación geométrica de estos números, los cuales conocemos hoy en día con el nombre de números complejos. Bueno, la definición y representación geométrica de un número complejo es un par ordenado de A y B de números reales. Como tal, puede identificarse con el punto de coordenadas A y B en un plano cartesiano. Sin embargo, es más común representar el complejo A, B en la forma A más B por I, donde I es un símbolo llamado unidad imaginaria. A este tipo de representaciones se le llama forma binómica. El conjunto de todos los números complejos se denota con la C. El plano en el cual representamos los números complejos se conoce con el nombre de plano de Argand-Gauss por el matemático francés. El plano de Argand-Gauss, o sea, y sus números representados por el eje X, tienen la forma de A más 0 por I, que es igual a un argumento R, pues corresponden a los puntos de coordenadas de R, 0. Es decir, son números reales y por este motivo al eje de las X se le llama eje real y al eje de las Y se le recibe con el nombre de eje imaginario, en el que se representan los números complejos de la forma 0 más B por I igual a T por I, que se conocen como números imaginarios puros. Ok, de los números complejos que casi siempre se denotan con la letra Z, podemos ver que tienen una parte real y una parte imaginaria. Como ya mencioné, estos se representan en un plano cartesiano. Recordemos que siempre se van a representar como coordenadas rectangulares, donde va a existir un plano real y un plano pues imaginario. Las operaciones con los números complejos, empezamos con eso y ay, perdón, me acabo de saltar todo. Bueno, tenemos que las operaciones con los números complejos van de la suma de los números, que son la primera, la suma de números complejos se realiza de componente a componente, es decir, que tenemos que eliminar los corchetes, bueno, los paréntesis, y realizar las sumas con los complejos que tenemos aquí. Cada coeficiente o cada complejo se va a sumar con su mismo par. Es decir que, por ejemplo, si tuviéramos aquí que es 3 más 5, que es 8, y 4 por i menos por 2i sería 2i. Ok. Para la siguiente, que es la multiplicación, pues el producto también se realiza de la manera usual, pero usando la convención de que i al cuadrado es igual a menos 1.
Es decir, si tenemos una multiplicación y vemos que en una parte de esta se multiplican dos números que tienen la misma, que dos números imaginarios, y esta va a quedar al cuadrado. Para que esto sea posible, tenemos que eliminar, ¿no?, con el menos 1. Eliminamos la y cuadrada y ya tenemos que se puede completar la operación con, con un número real. De las operaciones básicas también tenemos la división. Y bueno, para hacer la división tenemos que hacer un cálculo de la forma desarrollada, que bueno, les voy a hacer esta breve explicación. Para hacer una división tenemos que sustituir z1, z2, como vemos aquí, que sería 3 más 4i sobre 5 menos 2i. Esto multiplicarlo por el denominador, pero con el símbolo opuesto, que sería el positivo. De ahí multiplicamos el lado izquierdo por el lado derecho y nos va a dar esta multiplicación. Sería 3 por 5, 15, 3 por 2 son 6i, 4 por 5, 20 y 4 por 2 son 8i al cuadrado. Hacemos una operación de acá abajo con una propiedad algebraica, la cual nos da que serían a cuadrada menos b cuadrada, y esto es justamente lo que tenemos aquí. Y pasamos esto como 5 al cuadrado menos 2i al cuadrado. Hacemos la operación y bueno, nos va a dar esto. Ya sabemos que tenemos que eliminar y hacer lo demás. Para la resta es básicamente igual que la suma, solamente que eliminar los paréntesis y hacer las operaciones aritméticas. Para hablar de la potencia y su módulo o valor absoluto de los números complejos, tenemos que entrar a resolver esto. Como tenemos aquí el módulo, que es R, que denomina el argumento en un plano. Para resolverlo necesitamos realizar esta operación con una raíz cuadrada. Hacemos la sustitución de esta simple problemita. 3 más 4i es un ejemplo. Lo sustituimos con 3, lo pasamos aquí en donde está la A, y 4 donde está B, y pasan a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Bueno, sería raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso nos daría 9 más 16. Y tenemos que 9 más 16 es raíz de 25. Y raíz de 25 es 5. Bueno, para tener una forma polar exponencial de los números complejos. Bueno, un número complejo se representa generalmente en forma rectangular, es decir, la forma de a más b por i. De esta forma, a es considerada como el ancho del rectángulo y b como la altura del mismo. Sin embargo, los números complejos también pueden expresarse en forma polar o exponencial. La forma polar se expresa con un argumento y su ángulo, generalmente leído como r en un ángulo. La r denota la magnitud de los números complejos y representa la distancia de los números de origen cuando se toman en el sentido de las manecillas del reloj a través del lado no negativo del eje real. Bueno, para transformar un complejo a forma polar tenemos que utilizar primero la ecuación que vimos hace un rato para conseguir su módulo. Tenemos que conseguimos el módulo de menos 2 más 2i, que nos da raíz de 8. Después tenemos que tener en cuenta algunas propiedades trigonométricas, y bueno, esas tenemos que aprender. Y bueno, aquí en este problema pues nos basamos en cómo está constituido, ¿no? Pasamos el 2 más 2 y solamente lo sustituimos en la ecuación. Nos va a quedar de esta manera: 2 sobre menos 2, que eso sería igual, si buscamos la
Entonces la ecuación nos dice que alfa son 45 grados y estos 45 grados los vamos a restarlos por 180. El resultado de la magnitud y el ángulo nos daría raíz de 8 sub 135 grados. Y así es como se forma en una forma polar. Otra cosa son las ecuaciones polinómicas. Para obtener la solución de una ecuación polinómica, que es uno de los temas más candentes en el campo de las matemáticas, debido a su importancia. Bueno, vamos a revisar un poquito aquí la forma polar o trigonométrica. Bueno, veremos una manera muy útil de escribir un número complejo en vez de un par ordenado a, b, o la forma binómica a más b por i. Podemos referirnos a un número complejo z en términos de sus coordenadas polares. Fijémonos en un sistema de coordenadas cartesianas en el plano. Y bueno, pues esto es como lo que expliqué. Esto lo tenemos que representar en un plano cartesiano. Las ecuaciones polinómicas. Bueno, las ecuaciones polinómicas son de esta manera, se solucionan así. Ya tenemos un ejemplo de 3x al cuadrado más 27 igual a 0. En estas ecuaciones, con números complejos, se trata de encontrar el número imaginario. Bueno, aquí es donde se explica bien cómo es que resulta ese número imaginario. 3x al cuadrado más 27 igual a 0. Pasamos el 27 restándolo, luego el 3 dividiendo, eso sería menos 9, y luego la raíz, el cuadrado, pasa a raíz de 9, no existe raíz de 9, luego menos 1 por raíz de 9, que sería 3 igual a menos 1, tenemos igual a raíz de menos 1, que tenemos aquí, que encontramos al número imaginario. Eso vendría siendo x igual a 3 y así es como se encuentra un número imaginario. Unidad 2, matrices y determinantes. Bueno, las matrices y los determinantes son herramientas del álgebra que facilitan el ordenamiento de datos así como su manejo. Los conceptos de matriz y todos los relacionados fueron desarrollados básicamente en el siglo XIX por los matemáticos ingleses J.J. Sylvester y Arthur Cayley y el irlandés William Hamilton. Las matrices se encuentran en aquellos ámbitos en los que se trabaja con datos regularmente ordenados y aparecen en situaciones propias de las ciencias sociales, económicas y biológicas. Bueno, la definición de una matriz, la notación y el orden. Bueno, podemos tener que una matriz es una tabla rectangular de números reales dispuestos en filas y columnas de modo como tenemos aquí, que tenemos una matriz que tiene filas cualesquiera y columnas. Estas son las columnas. Bueno, lo que tenemos aquí dentro de la matriz, cada elemento se llama conjuntos, coeficientes, ¿sí? Son los coeficientes. Y también tenemos los términos independientes y muchas cosas de esas. Las operaciones con las matrices. Y bueno, también podemos clasificar las matrices, pero eso vamos a hablar en el momento. Las operaciones con las matrices van desde la suma y diferencia, el producto por un número real y también el producto de matrices. Y bueno, esas serían las operaciones, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se ven. Bueno, de operaciones con matrices tenemos una suma, ¿no? Tenemos dos matrices que tienen respectivas columnas y filas.
Eso lo hace una matriz ideal para hacer una operación. Tenemos que empezar a realizar 2 menos 2, que es 0. 1 menos 0 es 1. 3 menos 4 es menos 1. Menos 4 menos 3 es menos 7. 2 menos 2 es 0. Y 1 menos 5 es menos 4. Y así es como nos da el resultado de esa suma. Para la multiplicación tenemos aquí un número independiente, solito, que multiplica a toda la matriz que tenemos del lado derecho. Y multiplicamos menos 5 por 2, son menos 10, menos 5 por 1, menos 5, menos 5 por 3, menos 15, menos 5 por menos 4, son 20, menos 5 por menos 5 por 2 es menos 10, menos 5 por 1 es menos 5. Y así es como nos da el resultado de una multiplicación. Para clasificar las matrices, bueno, tenemos distintos tipos de matrices. Y eso se lo voy a nombrar en un momento. Tenemos esta matriz, la que está aquí arriba, la primerita, que se llama matriz nula, que tiene todos los elementos 0. La segunda matriz se llama matriz fila, que solo tiene una fila, es decir, su dimensión es de 1 por n. Y la tercera matriz se llama matriz columna porque solo consta de una columna. Y la matriz que tenemos acá es una matriz cuadrada porque tiene filas y columnas iguales. El inverso de una matriz, déjame buscar, es, bueno, el inverso de una matriz es una parte esencial no solo de las matemáticas, sino también de la vida. En el caso de un ingeniero o otras personas que se hayan asociadas con las matemáticas, encontrar el inverso de una matriz constituye una parte crucial en el concepto de matriz. Una matriz sin su inverso no está completa. El inverso de una matriz puede definirse como, dada una matriz n por x elemental, uno puede observar fácilmente que existe una matriz elemental tal que f es igual a in. Y bueno, un método para resolver esto es consiste en determinar que a es igual a menos 1. Bueno, a es a menos 1. Bueno, planteando un sistema de ecuaciones, es decir, si por ejemplo queremos determinar la inversa de una matriz de a igual a 1, 2 menos 1, 1, lo que estoy buscando es otra matriz de igual tamaño, de orden 2, tal que a por a sea a por a la menos 1 sea igual a i2 y a la menos 1 por a sea igual a i2. Es decir, si a menos 1 es igual a x, y, z y t, se tiene que cumplir que a por a la menos 1 es igual a i2, o sea, 1, 2 menos 1 y 1 por x, y, z y t. Y eso vendría siendo 1, 0, 0, 1. Y que eso convendría llevar a x más 2z, y más 2t, menos x más z, menos y más t, que vendría siendo igual a 1, 0, 0, 1. Y bueno, tenemos estas ecuaciones y tenemos que resolver el sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, aunque en realidad son dos sistemas de 2 incógnitas, cada uno con x y z y otro con y y t. Resolviendo el sistema se obtiene que x es igual a 1 tercio, y es igual a menos 2 tercios, z es igual a 1 tercio, t es igual a 1 tercio. Por lo que la matriz inversa es a elevado a la menos 1. La matriz sería 1 tercio a 1 tercio menos 2 tercios a 1 tercio igual a 1 tercio por 1, 1 menos 2 y 1. Y se puede comprobar que también se cumple que a la menos 1 por a igual a i2. Luego a es irrevertible si tiene inversa. Si el sistema no tiene solución, no tiene inversa. Por ejemplo, en el caso de a igual a 1, 1, 2, 2 del mismo modo. Como podemos ver aquí, que sería a por a la menos 1 igual a i2, donde es 1
1 y 1, 2, 2 por X, Y, Z y T. Y bueno, así es como se obtiene la matriz de una inversa. Nos da el resultado. Y bueno, sustituimos la ecuación, pero el sistema no tiene solución, por lo tanto A no es irrevertible, es singular. Este método directo solo se suele utilizar para matrices cuadradas de tamaño 2, puesto que para los de tamaño 3 obtenemos un sistema de 9 ecuaciones con 9 incógnitas que realmente es difícil de resolver. Para hablar de la determinante de una matriz, el determinante de una matriz puede considerarse como las características escalares de una matriz determinada, el cual es el volumen limitado por los vectores de matrices y filas. La condición previa para la existencia del determinante de la matriz es que la matriz sea una matriz cuadrada. Con la ayuda del determinante se prueba si existe o no el inverso de la matriz particular. Aquí tenemos que si en una matriz de 2 por 2 se define el determinante de la matriz A y se expresa como el determinante A o bien A como en el número. Este es para encontrar la solución de las determinantes. Como podemos ver aquí, se ve la representación de la ecuación. Y aquí tenemos unos ejemplos de cómo se podría resolver. Aquí tenemos que 1 por 4 sería menos 1 por 3. Y esto nos daría 4 más 3 igual a 7. Acá también aplicamos lo mismo. Sería menos 10 más 6, que serían igual a menos 4. Unidad 3, sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, los sistemas de ecuaciones lineales se denomina ecuación lineal aquella que tiene la forma de un polinomio de primer grado, es decir, las incógnitas no están elevadas a potencias ni multiplicadas entre sí, ni en el denominador. Por ejemplo, 3x más 2y más 6z es igual a 6 es una ecuación lineal con tres incógnitas. Como es bien sabido, las ecuaciones lineales con dos incógnitas representan una recta en el plano. Bueno, ¿qué es un sistema de ecuaciones lineales? Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones lineales de la forma que tenemos aquí, y en donde tenemos coeficientes que se representan aquí con la letra A, 1, 1, y tenemos las incógnitas que son el número a encontrar, a determinar, que son aquí, que se representan con la X, y los términos independientes que se denominan con la letra B. En el caso de las incógnitas sean 2, se suele designar simplemente por X y Y en vez de X1 y X2. En el caso de 3, X, Y y Z en lugar de X1, X2 y X3. Pero esto es indiferente a la hora de resolver el sistema. Resolver el sistema consiste en calcular las incógnitas para que se cumplan todas las ecuaciones del sistema simultáneamente. Bueno, para ver cómo se relacionan unas ecuaciones lineales con las matrices, se pueden expresar de esta manera. Cualquier sistema de ecuaciones lineales se puede expresar en forma matricial de este modo, donde tenemos de este lado la matriz A, que se llama matriz de coeficientes, y la matriz X, que se llama matriz de incógnitas, y la matriz B, que se llama matriz de términos independientes. Bueno, de los tipos de sistema, en general buscaremos las soluciones de los sistemas en los números reales, dependiendo del posible número de tales soluciones reales que tenga el sistema. Estos se pueden clasificar en incompatibles, que no tienen solución, y compatibles, que tienen solución. De los compatibles se desglosan en determinados, solución única, e indeterminados, infinitas soluciones. En la interpretación geométrica se tiene que representar una ecuación lineal en un plano. Como podemos ver, los complejos que tenemos aquí, al resolverlos, resultan en una coordenada. Y bueno, ya
ya teniendo esa coordenada se puede representar gráficamente una tangente que parta en dos puntos del plano cartesiano. Los métodos para resolver las ecuaciones lineales. Tenemos el método de reducción, que consiste en multiplicar ecuaciones por números y sumarlas para reducir el número de incógnitas hasta llegar a ecuaciones con solo una incógnita. El método de igualación. El método de igualación consiste en lo siguiente. Supongamos que tenemos dos ecuaciones, donde A, B y C representan simplemente los miembros de estas ecuaciones. De las dos igualdades anteriores se deduce que B es igual a C. Si resulta que una incógnita del sistema de ecuaciones no aparece ni en A ni en B, entonces la ecuación B es igual a C. Bueno, si resulta que una incógnita del sistema de ecuaciones no aparece ni en A ni en B, entonces la ecuación no contendría dicha incógnita. Este proceso de eliminación de incógnitas se puede repetir varias veces hasta llegar a una ecuación con solo una incógnita, digamos X. Una vez que se tiene dicha solución de esta ecuación, se sustituye X por su solución en otras ecuaciones donde aparezca X para reducir el número de incógnitas de dichas ecuaciones. El método de sustitución. Supongamos que en un sistema de ecuaciones se pueden poner de la forma separables. Entonces podemos despejar A en la segunda ecuación y sustituirla en la primera para obtener la ecuación f menos c por b más c igual a d. Lo que se busca es que esta ecuación dependa de menos incógnitas que la de partida. Aquí A, B, C, D, E y F son expresiones algebraicas de la incógnita del sistema. Un ejemplo, intentemos resolver x más 3y igual a 7. 2x menos y menos igual a 1. La primera ecuación se puede reescribir de la forma 2x más 3y igual a 7. Por otra parte, de la segunda ecuación del sistema se deduce que 2x es igual a 1 más y. Sustituyendo 2x por 1 más y en 2 por 2x más 3y igual a 7, se tiene que 2 por 1 más y es más 3y es igual a 7, y que es una ecuación con solo una incógnita, y cuya solución es y igual a 1. Del método de Gauss. El método de Gauss consiste en transformar el sistema dado en otro equivalente. Para ello tomamos la matriz ampliada del sistema y mediante las operaciones elementales con sus filas la transformamos en una matriz triangular superior o inferior. De esta forma obtendremos un sistema equivalente al inicial y que es muy fácil de resolver. Es esencialmente el método de reducción. En el método de Gauss se opera con ecuaciones como se hace en el método de reducción, pero uno se ahorra el escribir las incógnitas porque al ir a los coeficientes de una misma incógnita siempre en una misma columna, uno no sabe a todo el momento cuál es la incógnita a la que se multiplica. Unidad 4. Espacios vectoriales. Bueno, vamos a hablar de los espacios vectoriales. Bueno, un momento. ¿Dónde carajo está? No lo encuentro. Bueno, el espacio vectorial es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío, una operación interna llamada suma, definida para los elementos del conjunto, una operación externa llamada producto por una escalar definida entre dicho conjunto. Bueno, un espacio vectorial en álgebra abstracta es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío, una operación interna llamada suma definida para los elementos del conjunto y una operación externa llamada producto por una escalar definida entre dicho conjunto y otro conjunto con estructura de cuerpo con 8 propiedades fundamentales. Bueno, aquí en un espacio vectorial tenemos que, dado un espacio vectorial V sobre un cuerpo K, se distinguen los elementos
de V, donde tenemos aquí las propiedades. El conjunto V junto con la operación de adición vectorial que se representa con este símbolo, nos daría que es el conjunto de operación V por V, y tenemos un vector que sería vector 1 más vector 2 igual a vector 3. Este constituye un grupo conmutativo o abeliano. 2. Clausura respecto a la multiplicación por escalar. Para cada pareja de elementos existe un único elemento. Entonces tenemos este ejemplo, K por B sub 1 sería igual a B2. La multiplicación por escalar es distributiva respecto a la adición vectorial. Y tenemos que K se multiplica por B1 más B2, que esto vendría siendo igual a K por B1 más K por B2. La multiplicación escalar es distributiva respecto a la adición de escalares. En este caso tenemos la suma de K1 más K2 multiplicada por el vector. Eso nos da igual a K1 por un vector más K2 por otro vector. La multiplicación escalar es pseudo asociativa. Aquí es donde multiplicamos K1 por K2. El resultado se multiplica por un vector y nos da un K1 por K2 por vector. Las propiedades del idéntico multiplicativo del campo. Si 1 es K, es el idéntico multiplicativo. Tiene que 1 es el vector de igual a otro vector. La combinación lineal e independencia lineal. En matemáticas generales, el término combinación lineal se refiere a una expresión desarrollada a partir de un conjunto de términos específicos. Después de la multiplicación de cada término del conjunto por una constante en particular y posteriormente mediante la suma del resultado. La forma básica de la combinación lineal es de ax más b por y. Aquí tanto como a como b son términos constantes particulares. La combinación lineal constituye el concepto básico de álgebra lineal. En el espacio tridimensional usual, como podemos ver aquí, U y J son independientes por tener la misma dirección. U y B son independientes y definen el plano P. U, B y W son dependientes por estar los tres contenidos en el mismo plano. Y U, B y K son independientes por serlo U y B entre sí y no ser K una combinación lineal de ellos, o lo que es lo mismo, por no pertenecer al plano P. Los tres vectores definen el espacio tridimensional. Los vectores o vector nulo cuyos componentes son iguales a 0 y K son dependientes, ya que O es igual a 0 por K. Ejemplos del uso de la fórmula. Son los tres vectores independientes que tenemos aquí en una matriz columna, que sería el vector de 2, 0, 0, vector de B, 1, 3, 0, vector de W, 1, 2, 3. Buscamos los tres valores X, Y Z que satisfagan la ecuación. La realizamos, lo que equivale a que el sistema de ecuaciones es lo siguiente. Aquí tenemos, dado que la única solución es la trivial X igual a Y igual a Z igual a 0, los tres vectores son independientes. Bueno, esta ha sido mi presentación. Espero que les haya quedado un poco claro lo que es cada unidad. Y así concluye mi presentación.